Hola, ¿qué tal? Buen día, te saludo este viernes 20 de febrero del año en curso. Hoy la narrativa de la oposición recibió un golpe directo desde la conferencia de prensa mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, pues confirma que José Ángel Gurría, uno de los críticos más constantes de la 4T, recibe una pensión mensual de 120,000 pesos por haber sido director de Nafinsa. Y no solo eso, adelantó que se revisará qué nombres pueden hacerse públicos sobre exfuncionarios que hoy cobran pensiones millonarias. El mensaje es contundente. Mientras algunos personajes cuestionan el gasto social y hablan de populismo, al mismo tiempo forman parte de un esquema de pensiones que la propia presidenta calificó como abuso y exceso. Porque aquí el debate no es ideológico, es moral. ¿Con qué autoridad se critica el apoyo a millones si se defienden privilegios para unos cuantos? Y en paralelo, Sheinbaum volvió a poner en el centro otro punto que incomoda a la oposición, los programas del bienestar. Pues lo dice claro, lo dice fuerte, no son asistencialismo, son derechos, no están diseñados para generar dependencia, sino para garantizar condiciones mínimas de dignidad y atender las causas estructurales de la desigualdad y la violencia, es decir, exactamente lo contrario al modelo que durante años apostó por recorte. Pero bueno, es vasta la información, así que vamos a ver el video. Pues prácticamente confirmaba una resolución de un tribunal por el caso de la ex lideresa sindical Elba Ester Gordillo. Ahora tiene que pagar 19 millones de pesos por concepto de ISR y bueno, al fisco por justamente actividades fiscales del 2008, 2009, por ahí. Su opinión, por favor. Pues es resolución de la Corte, ¿no? Presidenta, bienvenida a Irapuato, muy buenos días. Bienvenida a Irapuato, Presidenta, muy buenos días. Soy Manuel Delgado de Cadena 8 Noticias. Preguntarle cómo vencer la paradoja de que se acusan apoyos asistencialistas cuando lo que se requiere es atender las causas para combatir la inseguridad. Es decir, los gobiernos apoyan, gobierno federal, gobierno del estado, pero luego se les acusa también. Eso por un lado. Y por el otro, ¿cómo fomentar que la gente, los ciudadanos, tengan un crecimiento económico sin depender de las medidas asistencialistas? Es decir, educación, trabajo, que no necesariamente ocupen estos apoyos del gobierno estatal o incluso del federal. Presidenta, gracias. Nosotros no consideramos apoyos asistencialistas los programas de bienestar. Son derechos, tanto que hoy están en la Constitución. La pensión adulto mayor no es asistencialista, es un derecho del pueblo de México que al cumplir las mexicanas y mexicanos 65 años de edad puedan tener una pensión, al menos una pensión alimentaria, que les permita mantener a todas y a todos los mexicanos una pensión. De igual manera los otros programas de bienestar que hoy están en la Constitución, en el artículo 2, 3 y 4 constitucional. Al mismo tiempo, estos son los apoyos directos que se dan del Gobierno de México a las familias de Guanajuato y a las familias de todo México. Al mismo tiempo se construyen escuelas, se construyen hospitales, centros de salud. Aquí en Guanajuato está ya por inaugurarse un hospital del IMSS en la ciudad de Guanajuato y seguimos trabajando conjuntamente. Y además promovemos las inversiones públicas e inversiones privadas. En inversión pública, bueno, la inversión que estamos haciendo en el tren de pasajeros va a ser muy importante para Guanajuato, no solamente para la creación de empleos y la conectividad a través de tren de distintas entidades de la República, sino también pues va a permitir mayor movilidad de la población de Guanajuato. Esta inversión pública pues va a potenciar la inversión privada y también el trabajo que hace la gobernadora del estado y nosotros para traer pues más inversiones nacionales y extranjeras al estado de Guanajuato. Aquí hay un polo de bienestar también que va bastante avanzado. Ahora le doy la palabra a la gobernadora para que también pueda hablar pues de las inversiones en el estado. Entonces, una política integral. Y en el caso de la seguridad es lo mismo, es atender las causas, que quiere decir que
el bienestar de las y los guanajuatenses y al mismo tiempo que ningún joven tenga que acercarse a un grupo delictivo, que nunca lo vea como opción, que tenga la posibilidad de tener escuela, de tener empleo y que nunca vea en un grupo delictivo la opción de vida, porque en realidad pues es una opción de muerte. Entonces ese es nuestro objetivo, atender las causas y al mismo tiempo, como lo he dicho, la cero impunidad. Es decir, aquel que cometa un delito pues debe ser juzgado dentro del marco de la ley de nuestro país. Son los dos brazos de la política de seguridad, atendiendo las causas, mejorando las policías, mejorando la Guardia Nacional, la inteligencia y la investigación, que ha habido una coordinación muy importante en Guanajuato, y la coordinación que nos ha permitido tener los resultados en disminución de homicidios. Gobernadora, no sé si quieras comentar algo de las inversiones. Pues compartirles que justo compartimos esta visión de los derechos que tienen las personas y particularmente en esta administración, en este gobierno de la gente en Guanajuato, hemos priorizado la atención a las mujeres y todos sabemos que una de las causas que generan las violencias contra ellas tiene que ver con la dependencia económica que tienen muchas veces con sus parejas o con alguna otra persona. Por ello es que para nosotros estos programas como la tarjeta rosa que buscamos impulsar a las mujeres es justamente eso, es el derecho que tienen ellas también a salir adelante, a tener un apoyo económico, pero además un apoyo que les permita capacitarse porque está vinculado a oportunidades laborales, tener un desarrollo pleno y al final sabemos que cualquier apoyo que va dirigido a las mujeres es un apoyo que beneficia en realidad a las familias. Y como bien comentaba la presidenta, Guanajuato es la quinta economía del país en lo que llevamos de esta administración, que es 1 año y medio. Hemos logrado el 46% de la meta inicial que teníamos de atracción de inversiones. Vamos hasta el momento con $3,705 millones a través de 48 proyectos de inversión con pues lo que al final es el indicador más importante, con la creación de 11,160 nuevos empleos que benefician directamente a las familias de Guanajuato y particularmente, reitero, a las mujeres. Hoy contamos en el estado con inversiones de 10 países líderes en sectores de nuevas tecnologías, electromovilidad y agroindustria, y seguiremos impulsando esta política que compartimos también con el gobierno federal, de que esta atracción de inversiones, la llegada de empresas, genera también bienestar y desarrollo. Y por supuesto que la mejor política social es aquella que le permite a las personas salir adelante. Gobernadora, nada más para última pregunta. Sin embargo, en Guanajuato se dice que es el que menos desempleo tiene, pero también el que más bajos salarios tiene la industria automotriz. Es muy castigado el salario para los trabajadores. ¿Qué hacer en ese sentido para mejorar las condiciones? Fíjate que a veces caemos en esas falsas paradojas de señalar que son estas empresas automotrices quienes generan bajos salarios. Y yo te puedo poner como ejemplo el caso de Apaseo el Grande, que tiene ahí una armadora y que los trabajadores de esta armadora tienen en promedio un salario mensual incluso superior a ciudades como Guadalajara o Monterrey. Lo que creo es que tenemos que seguir generando inversiones que generen desarrollo, empleos bien remunerados y además que las prestaciones, particularmente para las mujeres trabajadoras, vayan y permitan conciliar la vida laboral con la vida familiar, y eso es lo que estamos haciendo en Guanajuato. Cada una de las misiones de atracción de inversiones comercial que tenemos lleva consigo también la consigna de poder generar empleos bien remunerados que generen desarrollo y que además las empresas que se instalan en Guanajuato tengan un impacto positivo en la comunidad, que participen de actividades sociales y que generen desarrollo y bienestar para nuestra gente. Gracias, presidenta. Gracias, gobernadora. Gracias. Bueno, vamos para acá ahora, sí. A ver. Gracias, presidenta. Quisiera pedirle su opinión. Ya salieron algunos nombres de los que reciben pensiones doradas. ¿Usted qué opina? Exdirigentes sindicales, Gurría, el ex regente de la Ciudad de México, en fin, son muchas personas, y si ya tendrían un total de cuántas realmente son las pensiones cuántas son las personas que ganan más de lo que usted percibe. Sí, en efecto, Gurría está entre las personas. Él recibe una pensión de 120,000 pesos mensuales como
exfuncionario de Nafinsa. Ya que salió público, pues lo podemos decir. El del millón. Y vamos a ver en el marco qué información puede darse de las personas. Por cierto, quiero comentar algo, porque ayer que fue Día del Ejército, obviamente las Fuerzas Armadas no están incluidas en esto. Estamos hablando de funcionarios públicos de confianza que a veces trabajaron muy poco tiempo y que de todas maneras tienen pensiones pues que ya no se justifican, y en todo caso tendrían que por lo menos reducirse a la mitad de lo que gana el titular o la titular del Ejecutivo Federal. Presidenta, usted cuando ve estos nombres, ¿qué es lo que piensa? ¿Qué Pues es lo abuso, excesos. Imagínense, Gurría fue, ¿cuánto ganaría Gurría como director de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico? Y luego aparte estar cobrando una pensión. Pero usted habla de 120, estamos nosotros, lo publicamos, creo que son 500,000, en realidad es muy alta. Sí, esta es la información que me da la pensión neta mensual, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Jorge, ¿la del millón de pesos de luz y fuerza, presidenta? Ya vamos a preguntar exactamente cómo podemos dar toda la información. Y casos como el de Óscar Villarreal, un personaje también muy controversial que fue, pues también tuvo denuncias en su contra, y que él empezó las pensiones en Nafin, inclusive ahí se menciona a un personaje al cual le habría recibido 41 millones de pesos desde 2019. En fin, y trayendo a colación también el caso de Amparo. La denuncia contra ella continúa, las investigaciones. Bueno, eso tiene que determinarlo la Fiscalía General de la República, y pues también tendría que reducirse la pensión a lo que estamos planteando una vez que sea aprobado por el Congreso. Es una iniciativa de reforma constitucional. Gracias, presidenta. Por el otro lado, quisiera preguntarle sobre esta denuncia que se tiene sobre el resort, que ayer habló el Departamento de Estado, que está vinculando con el Cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Qué información tiene? ¿Quieres comentar? Por favor. ¿Se refiere a la de Puerto Vallarta? Sí. Hay una OFA que está coordinándose con la Unidad de Inteligencia Financiera, y sí hay una investigación en proceso. ¿Cuántos involucrados? ¿Hay varios empresarios? ¿Usted sabe más? En su momento la UIF hizo una denuncia a FGR, o la va a hacer, y ellos darán informes sobre la investigación. ¿Y sabe de más casos? ¿Se están investigando otros casos, o este conglomerado tendría otros resorts similares? De estos casos ya se enlistaron, de ese caso en específico ya se enlistaron las empresas vinculadas y las personas, pero sí hay otros casos en otros estados de la República. Que se siguen investigando. Entonces, ¿es una investigación general que se está haciendo? No, son investigaciones distintas. Esta investigación en particular es una investigación que lleva la Unidad de Inteligencia Financiera con la Fiscalía General de la República. Y secretario, sobre el ataque que hubo aquí en Guanajuato, si no me recuerdo, hace una semana en la que hubo víctimas jóvenes, ¿qué información tiene? Sí, si me permite, le doy la palabra al fiscal general, por favor. Buenos días. Se refiere al evento de Salamanca. Sí. Ese asunto ya ha sido judicializado, ya se han obtenido 7 órdenes de aprehensión y ya se han ejecutado 4. ¿El número de víctimas cuál es? ¿No puede recordar al final? ¿Perdone? ¿El número de víctimas finalmente cuál fue? 11. 11. ¿De cuánto, señor presidente? Con su permiso. Y presidente, usted ayer hablaba de lo de no enviarían una reforma descafeinada para lo de la reforma electoral, y aprovechando que está también aquí la secretaria, ¿qué es lo que está impidiendo? Finalmente hablamos solo de plurinominales. El martes. Pero hay la garantía de que si… El martes. Pues denos un poquito. ¿Qué el martes, no coman ansias. Ya hablamos el martes de esto. Gracias. Presidente.
Sí, perdón, adelante. Muchas gracias. Buenos días. Seré muy breve para dar oportunidad a las compañeras de locales, regionales. Óscar Zárate para TV4. Preguntarle, hace unos par de días estuvimos en la inauguración de la guardería Vida, que está instalada en el puerto interior para las madres trabajadoras de este centro logístico pues de alta relevancia, ¿no?, para la zona. En ese acto, el delegado del IMSS, Marco Hernández Carrillo, indicó que hay una nueva estrategia de las guarderías CECI. Entiendo que están proyectadas 1,000 en todo el país. Me imagino que para esta administración, de ser así, ¿cuántas estarían en Guanajuato y en qué tiempos llegarían? Eso por un primer punto. Por otro lado, preguntarle, casi estamos en la antesala del inicio de la Copa del Mundo, saber si la FIFA, por conducto de la Federación Mexicana de Fútbol, ha contactado a autoridades, en este caso estatales, también por supuesto federales, para ver si no está en riesgo una alerta sanitaria, pues debido a que va a haber muchos visitantes en este tema, y pues bueno, saber si en este caso siguen en pie pues los partidos, ¿no?, que estén focalizados ahí en Guadalajara. Muchas gracias. Durante mucho tiempo se privatizaron las guarderías del IMSS. Se siguió una estrategia durante lo que llamamos todo el periodo neoliberal, de que en vez de que los trabajadores y trabajadoras del IMSS atendieran trabajadoras, son principalmente las guarderías de manera directa, se terciarizó la atención a las niñas y a los niños con pues muy malos resultados. Incluso pues el tema de la guardería ABC que ustedes recuerdan pues tuvo que ver con esta terciarización. Entonces ahora, en un acuerdo con los trabajadores del IMSS y el director del IMSS con SOE, porque fue uno de mis compromisos de campaña, es aumentar el número de centros de atención infantil. Generamos un nuevo esquema para las antiguas guarderías del IMSS, de atención directa de las trabajadoras y los trabajadores del IMSS. Ya no le llamamos guarderías. Mis hijos fueron a guarderías del IMSS, mi hijo y mi hija. No estaban, ya tengo mis añitos, entonces no estaban terciarizadas entonces. Y realmente el recuerdo y el agradecimiento que tengo pues es enorme, porque una excelente alimentación, un excelente cuidado, y pues me permitió como mujer seguir trabajando. Entonces, por esa razón, entre otras, pues creo que todas las mujeres deben tener este derecho, aquellas que quieran o que tengan la necesidad de trabajar y que puedan dejar a sus hijos bien cuidados y que no tengan un familiar que los pueda cuidar, o de todas maneras, aunque tengan familiares, pues que puedan llevar a sus hijos a una guardería. Guardería quiere decir guardar a los menores, ¿no? Entonces ya no les llamamos guarderías, les llamamos centros de educación y cuidado infantil. El objetivo es tener 1,000 CECIs. El objetivo es que no solo sea para derechohabientes del IMSS, sino que si hay coordinación con el DIF de un estado o el DIF municipal o el estado pueda aportar al IMSS para que sean gratuitas estos centros de educación y cuidado infantil. En Guanajuato estamos planeando 43 y pues obviamente estamos en coordinación aquí con la gobernadora para poder ubicar en dónde estarían. Lo más importante pues es encontrar el espacio para que de ahí venga. Y el modelo es un modelo incluso arquitectónico que permite que las educadoras puedan estar viendo a todos los niños al mismo tiempo. Tiene un área central y los salones desde los 45 días de nacidos hasta los 4 años puedan tener este centro, este lugar en el centro en donde puedan estar viendo y atendiendo a todas y a todos los niños. Entonces este es el programa y pues ya vamos a estar informando el avance de este. La Copa del Mundo, no, repito el tema del sarampión porque esto es importante. Estamos en coordinación con todas y todos los gobernadores, tuvimos recientemente una reunión, hay mucha coordinación, muchísima coordinación. La orientación es que todas las niñas y niños de 6 meses a 12 años, que es la prioridad, se vacunen en los centros de salud
del IMSS, del ISSSTE y los centros de salud del gobierno del estado y hospitales hay vacunas, hay suficientes vacunas. Si no se han vacunado, que se vacunen, y si tuvieron su primera dosis hace 6 meses o más, pues que vayan por su segunda dosis, que si ya tienen las 2 dosis, entonces están protegidos, no se requiere. Y ahí en donde hay más contagios, se está orientando a que de 13 a 49 años también reciban una dosis de vacunación. Y hay suficientes vacunas, hay 27 millones de vacunas y estamos adquiriendo 15 millones de vacunas más. Entonces, hay mucha atención y lo más importante pues es la vacunación. Afortunadamente hay vacuna y lo importante es que todas y todos nos vacunemos. Bueno, vamos acá a Nacional. A ver ahí al compañero que no ha preguntado. Buenos días, Presidenta. Un gusto verla de nueva cuenta y platicar con usted de nueva cuenta. Su servidor Carlos Rosanov, de Multimedios Televisión Bajío, de Canal 6 Bajío y de Radio Fórmula Bajío. Si bien los homicidios dolosos han disminuido en el estado de Guanajuato, se está presentando una situación que no ocurría antes. Vamos a decir las cosas como son. Antes eso se veía en la entidad, en León, en otros municipios. Antes llegaba un sicario, iba sobre una persona y mataba a una persona. Hoy llegan los mismos sicarios y empiezan a disparar contra la persona y contra todos los que estén alrededor. Esto ha creado miedo, terror en las comunidades, lo que acaba de pasar en Salamanca, lo que acaba de pasar en San Francisco del Rincón con estos menores de edad lesionados. Se está transformando el delito. También se lo preguntaría al secretario Omar García Harfuch, se está transformando, ya empieza a haber una menor sensibilidad y ya con tal de cumplir el objetivo asesinan a todos los que estén ahí. ¿Hay alguna estrategia específica para eso? Digo, porque al rato hasta en toque de queda podemos quedar, Dios nos libre, pero que haya terror directamente en la población por este tipo de ataques masivos. ¿Hay alguna estrategia? Omar. Si revisamos, primero estos delitos son inaceptables. En los dos recientes ya hay detenidos, como lo informó el fiscal recientemente. Y esto es inaceptable y cada uno de estas acciones del crimen organizado nosotros vamos a trabajar para que no quede impune. Si bien en estos casos no se pudieron evitar estos hechos, lo que sí podemos evitar y es nuestro trabajo es que no queden impunes y ya hay detenciones de estos casos. Pero también mencionar que en este gobierno, desde el inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum y de la administración de la gobernadora Livia Denis, ha disminuido este tipo de ataques. Si revisamos cuántos hubo en la administración anterior, no es algo nuevo. Contestando a su pregunta, no es que esté ocurriendo ahorita y que antes no. En Guanajuato precisamente es donde más han ocurrido este tipo de ataques masivos. Y ahorita, si bien tenemos estos 2 hechos recientes y el que pasó de los 7 jóvenes, ha habido detenidos en todos los casos y vamos a trabajar para que esto no ocurra. Secretario, ¿piensa que en este sexenio se podrá terminar con los cárteles o solamente se pacificará el país? Mire, lo que no buscamos es dar ningún tipo de o dar una declaración que sea mera especulación. Nuestro trabajo es trabajar todos los días desde el Gabinete de Seguridad, así lo ha instruido la Presidenta, así todas las instituciones del Gabinete de Seguridad trabajamos para disminuir la violencia en el país, coordinado con las entidades federativas. Eso es lo que hacemos todos los días. Muchas gracias, secretario. Y por último, para la Presidenta de la República, con todo respeto, para la doctora Claudia Sheinbaum, hablar de medicinas e insumos específicamente en el estado de Guanajuato, en los hospitales del bienestar, en este caso el HRAEB, el hospital de alta especialidad, que siguen habiendo denuncias de parte de trabajadores que no tienen los insumos completos, denuncias de parte de la ciudadanía que no hay medicamentos en el IMSS, en el ISSSTE. ¿Cuánto tiempo nos falta en el país y especialmente en el estado de Guanajuato para que tengamos un servicio universal, un servicio de calidad, un servicio médico el cual nos merecemos los mexicanos? Habría que ver qué casos son, porque lo que sí puedo decir es que hay mucho más medicamentos ahora. ¿Qué fue lo que hicimos? Que es importante. Y además fue un acuerdo con todos los expertos en medicina.
a través de el secretario de Salud, el doctor Kersenovich, que es uno de los médicos pues más reconocidos en el país, de los médicos especialistas más reconocidos, Premio Nacional, etcétera. El planteamiento es, había, por ejemplo, en los HRAs, en los hospitales de especialidad, no en particular aquí en Guanajuato, pero en algunos de los hospitales, la solicitud de 3.500 claves de medicamentos. Cuando vimos esta solicitud, porque las solicitudes se hacían a petición de los médicos y del hospital, entonces se decía, pues necesitamos 3.500 medicamentos. Comparado con el Instituto Nacional de Nutrición, que es uno de los hospitales de especialidades más importantes del país, el número de claves que se solicitaban era de menos de 1,000. Entonces la pregunta es, ¿por qué aquí, no en Guanajuato, por qué en este hospital se pedían 3.500 claves y en uno de los hospitales más reconocidos a nivel nacional e internacional solamente se pedían 800 claves? Entonces lo que se hizo fue un grupo de especialistas que hicieron los protocolos nacionales de salud, los llamados PRONAES. Y ahí se estableció para los principales padecimientos del país, y se sigue avanzando, qué medicamentos son los que realmente tienen que estar en los hospitales, y no solamente a petición del médico. ¿Qué tipo de medicamentos? Pues los más modernos, los que mejor cumplen con atender una enfermedad. Por ejemplo, para presión alta había 15 medicamentos, pues ahora hay 4 nada más. ¿Se requieren los otros? No. Ya los especialistas dijeron, estos 4 son los mejores y son los que deben estar presentes en todos los hospitales. De igual manera para la gran mayoría de enfermedades. Para cáncer, por ejemplo, se hizo lo mismo. ¿Cuáles son los mejores medicamentos que se requieren en los hospitales? Entonces, en vez de tener tantos medicamentos, pues se requieren estos que son los mejores y que tienen que estar en los hospitales en donde se atiende cáncer. Todo este procedimiento pues tiene que ver con una capacitación con los médicos. Entonces, ahora, por ejemplo, en los centros de salud del IMSS Bienestar, del IMSS y del ISSSTE, pues solamente hay 700 claves las que se tienen que estar distribuyendo. Ya no son las 2,000 en un lado, 1,000 en el otro, 500 en el otro, que también generaban un problema de distribución. Entonces, con las rutas de la salud se atiende IMSS Bienestar y el IMSS y el ISSSTE están atendiendo pues a sus propios centros de salud y hospitales. Si hay una enfermedad particular que requiere un medicamento especial que no está dentro de los PRONAES, también se adquiere, pero ya es a solicitud, no es esta manera en que se estaba solicitando los medicamentos. Esto ha sido aprobado pues por la gran mayoría de los médicos en nuestro país. Y puedo asegurar que estos medicamentos que están en los PRONAES se están distribuyendo cada mes y la compra de los medicamentos pues es una compra suficiente. Incluso recientemente, por ejemplo, hay unos medicamentos para cáncer para poder tener el 100% del abasto que se adquirieron recientemente, era un medicamento o 2 que se habían terminado y que se requería una compra adicional. Entonces, esta es la manera en que estamos trabajando y hay cada vez más medicamentos en los centros de salud y en los hospitales. Y te puedo decir que cada lunes me veo con todo el equipo de salud para poder garantizar que se están contratando los médicos suficientes, que se están construyendo más hospitales, que se están construyendo más centros de salud y que se está adquiriendo todos los medicamentos que se requieren y garantizar que de los almacenes llegan a los centros de salud. Y para ello estamos haciendo pues un esquema de digitalización de todos los procesos de tal manera que en el centro de salud más alejado haya conectividad y podamos tener en tiempo real cuántos medicamentos hay en ese lugar. Por último, Presidenta, muy rápido. ¿Tienen contabilizado cuánto se pierde de medicamento anualmente por el robo hormiga?
porque el robo hormiga es una situación que se da, que en lo personal, a través de distintos, incluso he platicado con representantes médicos de distintos laboratorios que de repente llegan a alguna clínica del IMSS y que tenían 80 piezas de X, Y y Z medicamento y a la semana ya nada más hay 60 cuando no se han atendido ningún paciente. Entonces son situaciones que sí se dan. ¿Hay alguna cifra sobre este tipo de robos? Bueno, habría que ver dónde viene tu información, ¿no? Y ahí donde se presenta una denuncia, pues se atiende. COFEPRIS hace un trabajo muy importante y se está fortaleciendo COFEPRIS también para atender farmacias que están alrededor de los hospitales, que pudieran llegar a tener la venta de medicamentos que están controlados en algún centro de salud, que llegó a darse en algún momento, ¿no? Pero habría que ver de dónde viene esta información que estás planteando. Sí, bueno. Pues mientras la oposición insiste en desacreditar derechos sociales y defender esquemas privatizadores que ya demostraron sus límites, el discurso presidencial coloca el debate en otro nivel: derechos, justicia y responsabilidad del Estado, y eso, guste o no, redefine la narrativa. Y bueno, hasta aquí la noticia. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme sus comentarios y si les gustó el video no olviden darme su like y compartir con todos sus amigos para que también estén bien informados y al tanto de lo que acontece día a día en nuestro país. Te veo en un siguiente video. Hasta luego.